Hola, bienvenidos a todos y todas al tercer y último webinar de Fundación Educacional Oportunidad, Liderazgo Comunicacional. Durante este webinar comenzaremos con una exposición y luego abriremos un espacio a preguntas que recibiremos a través del mencionado chat. Para comenzar, nuevamente tengo el gusto y el agrado de poder presentar a nuestra expositora del día de hoy. Ella es Claudia Cuneo. Claudia tiene una experiencia de 12 años en consultoría a instituciones en el área organizacional y educacional, en liderazgo, coaching y gestión del cambio. Conocimiento de distintas realidades públicas y privadas, desde el acompañamiento a gerentes, equipos directivos, directores de colegios, encargados de convivencia, profesores, etc. En el ejercicio de su liderazgo, desde la misma pregunta, ¿cómo acompañar a otros en forma efectiva y conseguir resultados? Experiencia en liderazgo y dirección de programas en el sector público, levantamiento de modelos de gestión y programas locales desde una mirada estratégica en los propósitos y el desarrollo de las personas. Además, posee un diplomado en liderazgo y certificación en coaching ejecutivo. También un magíster en gestión de personas en organizaciones. Entonces, dejo con ustedes a Claudia. Buenos días, Claudia. Hola, Buenas ¿cómo tardes ya, estás? perdón. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí. Qué gusto tenerlos, estar nuevamente acá y en este nuevo tema que vamos a trabajar hoy día. Ya habíamos trabajado en primera instancia, ¿no es cierto? Partimos con el liderazgo emocional. Ahora pasamos al liderazgo estratégico y hoy día vamos a trabajar liderazgo comunicacional. Les quiero recordar que la conversación que tuvimos la vez anterior tuvo que ver con nuestra capacidad adaptativa, ¿se acuerdan? Entonces lo que vimos allí fue cómo estaba nuestra capacidad adaptativa en el contexto de la pandemia, en este contexto de crisis, y cómo podríamos de alguna manera avanzar hacia generar prácticas distintas, ¿no es cierto?, a generar mayor flexibilización. Y una de las preguntas que surgen a partir de cómo yo miro mi capacidad adaptativa se relaciona con cuánto yo puedo soltar, cuánto soy capaz de dejar, cuánto soy capaz de incorporar cosas nuevas y cuánto soy capaz de sostener aquellas cosas que sé. Entonces ahora vamos a mirar que esa capacidad adaptativa, la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a esta nueva situación, está relacionada con nuestra propia capacidad de aprendizaje, ¿sí? En ese lugar, nuestra capacidad de aprendizaje, que nos va a permitir ampliar nuestra capacidad adaptativa, tiene que ver con la capacidad conversacional que tenemos. Primero está mi capacidad de poder aprender, y esa capacidad de aprender está relacionada con cómo está la calidad de mis conversaciones. Está muy relacionada con la calidad que tengo para conversar, y esa calidad tiene que ver con dos cosas. Por un lado, cómo está mi calidad en la conversación, es decir, cómo está mi habla, y por otro lado, cómo está mi capacidad de escucha. Lo que vamos a ver hoy día entonces tiene que ver con el lenguaje, porque nuestra capacidad conversacional lo que genera es mayor aprendizaje y por tanto mayor capacidad adaptativa. Entonces cuando hablamos de este lugar, a nosotros nos enseñaron desde pequeños que el lenguaje más bien es un lugar como bien descriptivo, que como que hablar nos permite describir la realidad. Y lo que vamos a proponer hoy día tiene que ver más bien con cómo el lenguaje, más que describir, genera realidad, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, alguien me propone algo y me dice, mira, vamos a realizar tal equipo de aula en la escuela, y yo digo, sí, acepto, ¿sí? Se genera una posibilidad que antes no existía. Entonces no es que solo el lenguaje describa la realidad, sino también nos permite actuarla.
Entonces, para ello, vamos a ver si logramos mostrar un video que tiene que ver con esto que les estoy mencionando. Y todo lo que vamos a trabajar hoy día, o gran parte de lo que vamos a trabajar hoy día, tiene que ver con este autor que es Rafael Echeverría. Muy diversas realidades. Al menos tenemos 6 dimensiones de realidades que podemos atribuirles. En primer lugar, genera identidades. Todo ser humano tiene una identidad. La gente habla de cómo uno es. Esa es nuestra identidad. Y la forma como la gente habla de uno tiene muchísimo que ver con lo que decimos, con lo que no decimos, con la forma como decimos lo que decimos. Es muy posible que muchos de ustedes que me están viendo no me conocieran antes. Y por tanto, si les hubiesen preguntado cómo yo era, no hubiesen tenido mucho que decir. Ahora, no me cabe duda que a partir del hecho de haberme escuchado, van a tener muchas cosas que decir. Porque yo estoy conformando mi identidad al hablarles como les estoy hablando. De la misma forma como cada uno de ustedes conforma una identidad pública y privada a partir de cómo se comporta en el lenguaje. En segundo lugar, el lenguaje genera relaciones. A partir de las conversaciones que tenemos con los demás, conformamos relaciones de más alta o más baja calidad, más ricas o más pobres. No hay nada más importante para evaluar la calidad de una relación que la calidad de las conversaciones que tenemos con esa persona. Si las conversaciones que yo tengo con alguien son pobres, la relación será pobre. Si las conversaciones que yo tengo con mis hijos son profundas, son complejas, son ricas, son íntimas, la relación va a ser correspondientemente. En tercer lugar, el lenguaje nos permite asumir compromisos. Y porque disponemos del lenguaje, podemos hacer juntos lo que en forma individual quizás no podríamos hacer. Establecemos promesas que nos permiten cooperar, coordinar acciones, colaborar de una forma que posiblemente no podríamos hacerlo de otra forma. Porque tenemos el lenguaje, hemos llegado a la luna y llegaremos más lejos. En cuarto lugar, el lenguaje nos permite generar posibilidades. Toda posibilidad no es algo que ande volando por allí en el mundo exterior, que unos ven y otros no ven, que unos atrapan y otros no logran atrapar. Toda posibilidad surge de conversaciones. Generamos las posibilidades que son centrales en nuestra vida, conversando con otros o con nosotros mismos. Si tenemos un problema y no sabemos cómo resolverlo, abramos conversaciones y muy posiblemente surgirán posibilidades. Nos damos cuenta entonces que si a partir del lenguaje generamos identidades, relaciones, compromisos y posibilidades, a partir del mismo lenguaje producimos futuros distintos. El haber tenido ciertas conversaciones nos abre a futuros diferentes de lo que ellos habrían sido si esas conversaciones no hubiesen pasado. El hecho de que tomemos ciertos cursos de acción remite por lo general a conversaciones que nos condujeron a ellos. Si esto es así también, por último, como sexta dimensión, nos damos cuenta que el mundo humano está impregnado de lenguaje. Las casas en las que habitamos, el corte de pelo que tenemos, lo que estudiamos, los trabajos que realizamos están plagados del poder del lenguaje. Vivimos en un mundo marcado por el lenguaje. Son 6 realidades distintas en las que el lenguaje juega un papel determinante. Muy bien. Bien, entonces como ven allí es bien interesante porque Echeverría lo que pone de manifiesto se relaciona con esto que yo les decía, que el lenguaje es más allá de lo mero descriptivo, sino tiene que ver con esto de generar realidad, de generar compromiso, de generar acuerdo. Y en base a lo que está debajo de lo que él está hablando, se relaciona con esta lámina que está acá puesta. Lo que hay debajo de pensar de que el lenguaje genera realidad y genera acción es que uno puede decir, claro,
yo puedo describir la realidad con mi lenguaje. Pero lo que tenemos que mirar acá tiene que ver con que la realidad, desde los postulados que está planteando él, que la base está Paul Václavic, es que existe, ¿no es cierto?, existen dos órdenes de la realidad. O sea, no existe esta realidad absoluta, sino más bien hay un orden de la realidad que uno puede mirar y describir hechos, ¿no es cierto? O sea, están los hechos allí. Y hay un segundo orden de la realidad que es cuando uno mira y describe esos hechos, los interpreta, ¿sí? Nosotros vivimos bajo la ingenua suposición de que la realidad es naturalmente tal como nosotros la vemos, ¿no? Y más bien la realidad son los relatos que nosotros nos contamos, que refieren al mundo de los cuales pertenecemos, al mundo familiar, al mundo del trabajo en la escuela, ¿no es cierto?, de mis amigos. Entonces, por eso está ese monito allí que tiene que ver con que existe una realidad, existen una serie de hechos, existe la pandemia, existe la crisis, pero la interpretación que yo hago de ese hecho es cómo me vivo ese hecho. Entonces, frente a un mismo evento, personas pueden estar viviéndoselo más desde la oportunidad o más desde el lugar de la pérdida, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, esto nos lleva a pensar, y esta es una pregunta para todos ustedes, ¿cómo es nuestro lenguajear en la escuela, ¿no? ¿Cómo son nuestros relatos? ¿Cómo yo interpreto? ¿Cómo yo describo? ¿Cómo es nuestra forma de conversar, de escuchar, de comunicar en pandemia? Porque desde allí la forma en que nosotros tenemos de conversar acerca de la pandemia, acerca de la crisis, acerca de lo que pasa en nuestra comunidad, va generando una identidad, una forma de vivirnos esta crisis. Y podemos construir un lenguaje y un relato ligado al trauma, a la pérdida, a lo terrible, y también podemos crear un relato asociado a la oportunidad, a la posibilidad. Entonces esta es la primera pregunta que les quiero hacer, ¿cómo es ese relato en mí, en la escuela que estoy construyendo? Quizás yo puedo identificar un relato en el grupo de profesores, que hay un relato determinado, ¿no? Ahora que lo miro ya ha pasado harto tiempo. ¿Cómo están los relatos de los cuartos medios? ¿Cómo están los relatos de los primeros básicos, de los apoderados, ¿cierto? ¿Cómo es nuestro lenguaje? La siguiente, por favor, Carolina. Y acá está el otro punto que Rafael Echeverría dice, ¿no? Estos relatos que nosotros nos contamos en nuestro puesto de trabajo, en la escuela, en mi familia, con mis hijos, ¿nos abren posibilidades o nos cierran posibilidades? ¿Nos generan futuro? Como Echeverría habla de, hay conversaciones que generan mundo, que generan posibilidades, o más bien son conversaciones que nos cierran y nos estancan en esta crisis. Entonces yo puedo mirar y relatar y conversar para encontrar alternativas y encontrar acciones, nuevas acciones que me permitan enfrentar, o más bien estoy estancado en pelear y en discutir y en quedarme atrapado en explicaciones pasadas que no me sirven para avanzar hacia el futuro. La siguiente, por favor. Y acá les quiero hacer otra pregunta que tiene que ver en esto de que nos preguntamos, de que construimos interpretaciones, relatos. ¿Cómo está nuestra calidad relacional? ¿Cómo son las relaciones, la calidad de las relaciones en nuestra escuela? Y cómo uno mide la calidad relacional es lo que Echeverría dice, a través de mi calidad y mi capacidad conversacional. Mientras más tengo yo conversaciones, grandes conversaciones reflexivas, buenas coordinaciones de acciones, conversaciones profundas, valientes y desafiantes, mis relaciones son más amplias, son mejores, tienen mejor calidad y por tanto mi organización es más grande. A conversaciones chicas, escuelas chicas. A conversaciones pequeñas en lo relacional, relaciones pequeñas. Les voy a hacer solo una pregunta con esto.
Piensen en una persona, en cualquier persona con la que usted se lleva mal. ¿Cómo es la calidad conversacional con esa persona? Y yo sé que me podrían responder, es casi nada, no nos hablamos, es tensa, nos decimos sí, hola, chao, ¿sí? Y como la calidad conversacional en esa relación es pequeña y está interferida, la relación está interferida. Y la relación es pequeña. Y ahora piense en su mejor amigo o su mejor amiga. ¿Cómo es la calidad conversacional allí? Amplia, ¿no es cierto? Pueden pasarse horas conversando y se sienten acompañados. Y ahí hay una relación grande porque la capacidad conversacional es grande. Entonces, esto tiene que ver con que las conversaciones lo que hacen es generar relaciones, ¿sí? Y estamos llamados a ampliar nuestro repertorio conversacional en la escuela. Y eso tiene otro sentido además. Y por favor ahí la siguiente, Carolina. Es que tiene que ver con esto, con que la calidad del aprendizaje, nosotros que estamos todo el tiempo preocupados de cómo la escuela aprende, cómo los niños aprenden, está íntimamente relacionada con mi capacidad conversacional, ¿sí? A veces lo que nos ocurre es que hay estudiantes que los mismos estudiantes se llevan bien con un profesor o se llevan mal con un profesor. Y si uno mira qué tiene que ver eso, qué pasa con la relación allí, la respuesta siempre tiene que ver con la calidad de relación allí, la capacidad conversacional. Es que este profesor me escucha, es que este profesor me mira, este profesor me entiende, hace una pregunta, me gustan sus clases porque son entretenidas y uno puede conversar y va profundizando y responde mis preguntas. Todo esto tiene que ver con la calidad conversacional y nos tenemos que preguntar. Acá el tema que yo quiero poner en la mesa no es solo el aprendizaje de los estudiantes, ustedes ahí tienen una larga experiencia respecto de eso, es cómo aprende la escuela, cómo aprendemos los adultos en la escuela. Y los adultos aprendemos a través de generar espacios continuos, conversacionales y reflexivos que nos permitan avanzar en mejorar nuestra práctica. La siguiente, por favor. Y acá lo quiero empezar a linkear con algunas cosas que vimos de liderazgo estratégico la vez pasada. Hay una autora que se llama la Brené Brown, que yo sigo mucho, que ella habla, se le pregunta acerca de cómo se enfrentan las crisis y los cambios, qué organizaciones están más equipadas, ¿no?, para enfrentar estos cambios que tenemos continuamente. Y ella dice, mira, lo que nosotros necesitamos son ejercicios de liderazgo valiente y culturas con coraje. Y ella empieza a explicar qué significa esto. Entonces, cuáles son los comportamientos de una cultura corajuda, ¿no?, con coraje. Y ella habla de una serie de capacidades, ¿no?, de pensamiento crítico, empatía, una serie de cosas, pero lo fundamental que ella dice es que las organizaciones que enfrentan la crisis y los cambios son organizaciones que generan e instalan como una práctica continua y constante las conversaciones valientes. Y conversaciones valientes nos referimos a aquellas conversaciones difíciles que nos permiten avanzar y poder movilizarnos, ¿sí? En general, nosotros las conversaciones difíciles las evadimos y evadimos también el feedback, la retroalimentación honesta y efectiva. Porque tampoco lo sabemos hacer, porque nadie nos ha enseñado a hacer esto y porque nosotros tenemos esta sensación de que las culturas, que la organización se sostiene bien o nos llevamos bien o agradablemente si en realidad evadimos estas conversaciones. Como que si yo no hablo no pasa nada. Esto a mí me pasa cuando acompaño mucho en el lugar, en asesorías en organizaciones, pero también en el coaching a las personas. Cuando me dicen, mira, yo no hablo con mi marido de estos temas, o cuando mi hijo se pone como medio complicado, yo prefiero no hablar porque así llevamos la fiesta en paz. Este discurso de la fiesta en paz
es, es bien interesante porque lo que menos hay ahí es paz en esa fiesta, porque lo que ocurre es que evadimos las conversaciones difíciles que nos permiten crecer y ampliar nuestro repertorio de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si a mí no me dan feedback honesto, yo algo de esto les mencionaba la vez pasada, ¿cómo tengo claro en lo que estoy bien y en lo que estoy mal? Entonces, al no tener las conversaciones valientes, no damos claridad. Y esto también baja el compromiso y se incrementan comportamientos problemáticos. Entonces, desde esa perspectiva, y yo no estoy solo hablando del concepto de conversación difícil entre el jefe de UTP que tiene que retroalimentarlo en aula, ojo, yo estoy hablando de todas las conversaciones valientes que están en la escuela, desde yo y mi colega que estamos en un proyecto desarrollando alguna articulación y yo no soy capaz de decirle que hay cosas que estamos haciendo que no me gustan. O fui y trabajé con él en una clase y no soy capaz de retroalimentar que en esa parte de la clase habíamos quedado de acuerdo en algo y no lo hicimos. No soy capaz de retroalimentar que no me gusta la forma en que trabajamos en equipo en el departamento, no me gusta cómo es la relación con nuestra jefatura de departamento, no, cómo yo retroalimento, ¿no es cierto?, el área de la convivencia escolar y cómo yo voy teniendo esas conversaciones que en general no tengo, ¿sí? Y que más bien las postergo, ¿no es cierto? Digo, no, esto no es tan necesario y me doy una explicación tranquilizadora para no hacerla. De eso estamos hablando. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de este concepto, la vez pasada de cómo se ejerce el liderazgo para movilizar a otro, el vehículo principal del liderazgo son las conversaciones. El liderazgo se juega en las conversaciones difíciles, porque liderar a las personas que están alineadas con nuestro propósito es más fácil, ¿no? Trabajar con los mejores amigos es algo que no requiere tanto ejercicio de liderazgo. El liderazgo se mueve a partir de estas conversaciones, las conversaciones difíciles. Y no voy a tener cambio en mi ejercicio de liderazgo si no cambio la manera que tengo de conversar. Y por supuesto que los desafíos adaptativos como los que hablamos la vez pasada, que son esta pandemia, donde no tenemos respuestas claras, donde no está el problema claro, nuestra capacidad conversacional es lo más importante. Se pone en juego nuestra capacidad de escucha y la capacidad de indagación. La siguiente, por favor. Entonces hagamos este mismo ejercicio que venimos haciendo durante estos 3 momentos en los que hemos estado juntos. ¿Cómo está mi capacidad conversacional? ¿Cómo son las conversaciones, los tipos de conversaciones que he tenido durante este tiempo con mis colegas, con mis equipos, con mis estudiantes, con mi familia, con mis amigos? ¿Cómo está la capacidad de escucha mía? ¿Sí? ¿Y cómo está mi capacidad de habla? ¿Cuánto me dedico a indagar en este tiempo o más bien a proponer o a persuadir? Si yo lo pusiera como 2 grandes pedales, ¿no? Yo aprieto el pedal más bien de la indagación y me veo en este tiempo haciéndome y haciendo hartas preguntas para entender, para indagar, o más bien estoy apretando, ¿no es cierto?, este lugar más de dar respuesta. Yo estoy más puesto en dar respuesta, porque además ese es el lugar que tradicionalmente la escuela, ¿no es cierto?, se erigió, ¿no?, como el profesor que da respuesta. Y cuando no damos respuestas como que no supiéramos. Sin embargo, obviamente, la educación ha ido en la lógica más bien entonces de que el estudiante tiene que hacerse preguntas, pero desde allí, ¿cómo está nuestra capacidad para hacernos preguntas? Y para hacer preguntas cuando, no solo preguntas, yo no estoy hablando desde el lugar solo del contenido, estoy hablando de esa pregunta que puede ser una pregunta difícil, porque me va a llevar a una respuesta que yo no quiero escuchar, por ejemplo, ¿sí? La siguiente.
Y acá se me ocurrió como hacerles este tipo de preguntas, dado que estamos en esto. ¿Qué pasaría conmigo si yo soltara en este tiempo la pretensión de la respuesta? Porque además no la tenemos. ¿Qué pasaría conmigo si yo soltara querer tener todo claro todo el tiempo? Que ese es un enemigo que nosotros tenemos de aprendizaje. ¿Qué pasaría conmigo si escuchara simplemente para escuchar y no para resolver? ¿Qué pasaría si yo escuchara no solo desde el lugar del lenguaje, sino como desde el cuerpo? Si escuchara desde el asombro, como los niños, ¿no? Con mayor liviandad, nosotros tendemos a ser súper graves cuando escuchamos, cuando conversamos. ¿Qué pasa si yo pudiera hablar y pudiera escuchar desde la liviandad? ¿Qué pasaría si tuviera el coraje de expresar aquello que siento sin saber los resultados? Este es el lugar del coraje. Brené Brown habla de que el coraje es cuando nosotros tenemos miedo, estamos en una conversación valiente, difícil, desafiante, y somos capaces de exponernos emocionalmente sin saber lo que va a ocurrir. Entonces empezamos a trabajar qué significaba escuchar desde el cuerpo. Y desde allí, claro, hay una súper bonita conversación porque además nosotros estamos equipados. Y yo les decía, ustedes están equipadas para escuchar desde el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a escuchar mientras estoy allí y miro cómo está la corporalidad de mi compañera y la mía, cómo me pongo cuando escucho? Entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, que una de ellas se ponía muy grave cuando escuchaba, entonces se ponía así como seria. Y desde allí yo les pregunto, ¿cómo está el cuerpo cuando ustedes escuchan? Y cuando escuchan lo que no quieren escuchar, ¿sí? Y si me hiciera más preguntas, ¿qué pasaría si yo empezara a hacerme yo más preguntas soltando la pretensión de la afirmación y de la respuesta? Adelante. Entonces, claro, en esta, acá les muestro esto de que es un cartoon de Liniers, que es un dibujante argentino que a mí me gusta mucho, y cuando uno está, ¿no es cierto?, con estas ganas de poder hablar y hace todo el intento, y dice, ya, ahora sí lo voy a decir, y me pongo en ese coraje y entreno esa conversación porque las conversaciones se diseñan y digo, ya, hoy día sí lo voy a decir, entonces digo, ¿se lo digo o no se lo digo? Estoy enamorado, tienes una lechuga en el diente. Entonces nos puede pasar también que en esto que yo expreso, el otro está, ¿no es cierto?, desde la vera en otro lugar. La siguiente, por favor. Miren, y esto es algo que es bien interesante que plantea Echeverría. Existen tres tipos de conversaciones ya en este ámbito. Primero está la conversación conmigo mismo. Esa es la primera conversación que yo tengo. Luego hay una conversación con otros. Y está una tercera conversación que es la conversación con el misterio de la vida, que uno le puede llamar Dios, universo, etcétera, etcétera. Es cuando conversamos con aquel sentido más existencial. Entonces, cuando yo trabajo estos temas, siempre me preguntan cómo mejoro la comunicación con otros, cómo amplío mi capacidad conversacional con esta persona que me cuesta tanto. Y siempre les respondo desde este lugar, que es, primero, amplía la conversación contigo mismo. Si ustedes tienen pobreza comunicacional con ustedes mismos, van a tener pobreza conversacional con otros, ¿sí? Porque eso que yo no soy capaz de decirme, de reflexionar, de mirar, después no puedo mirarlo con otro, ¿sí? Y por otro lado están las conversaciones públicas y las conversaciones privadas. ¿Qué significa esto? Que yo en muchas ocasiones, y a todos nosotros nos pasa, que tenemos una conversación privada, es decir, conmigo mismo, que quiero decir cosas, pero después yo no los digo, ¿sí? Entonces yo puedo estar con una compañera o compañero de trabajo, y en mi cabeza yo he tenido toda esta conversación que quiero decirle, pero no lo hago. O a veces quiero, no sé, frente a algo que ocurre, quiero decir que no,
porque una conversación privada mismo dice, no, yo no lo quiero hacer, pero cuando lo digo públicamente digo que sí. Entonces paso a llevar mi conversación privada. Y nosotros siempre estamos en esto, en una conversación privada con nosotros mismos y una pública. Adelante, por favor. Entonces, ¿desde dónde escucho? Que esto es lo que yo les conversaba. Yo escucho desde varios ámbitos. No solo escucho, ¿no es cierto?, desde el lenguaje, y les voy a mostrar incluso cuáles son esos componentes de lo que escuchamos. Nosotros escuchamos un lenguaje, ¿no es cierto?, pero debajo del lenguaje hay una emocionalidad y también hay un cuerpo, ¿sí? Esa emocionalidad está sustentada por un cuerpo, que es algo que hablamos en el primer webinar. Entonces, por ejemplo, cuando están estos videos y yo después los veo, yo me doy cuenta y miro mi corporalidad cuando les estoy hablando. Y para mí es bien difícil porque cuando ahora les estoy hablando yo no me veo. Entonces miro los videos y digo, oye, ¿por qué estoy tan seria? ¿Por qué me pongo tan seria? Y me doy cuenta que mi expresión facial está seria y porque lo más probable es que hay una parte de mí que está media asustada, ¿no? Hablando, como que le da miedo, ¿sí? Entonces hay un cuerpo que está un poco tenso y parece como serio porque hay una emoción de base que es como del miedo, la preocupación, y hay un lenguaje, ¿no es cierto? Entonces yo no solo estoy hablando desde aquí, sino que estoy mostrándole una corporalidad y una emoción. Entonces ahora estoy haciendo el intento de estar más alegre. Adelante. Entonces, ¿cuántos de ustedes son capaces de escuchar no solo el contenido de la conversación, sino cómo tiene el cuerpo la otra persona? Les pasa mucho con los niños, ¿no? Ustedes se dan cuenta inmediatamente cómo llegan los niños al aula, a través del cuerpo y de la emocionalidad. Y después ellos pueden hablar lo que les pasa, pero en realidad se les nota. Y a usted también, los niños al tiro inmediatamente cuando entra a salir. Profesora, ¿qué le pasó? Sí, porque hay un contenido, y esto es lo que plantean los axiomas de la comunicación, que es imposible no comunicar, aunque estemos total y absolutamente callados, ¿sí? Porque hay una corporalidad, hay una proximidad, hasta incluso la distancia en que nos ponemos entre uno y otro comunica. Y la comunicación es más que un nivel de contenido. La comunicación remite a la relación. Cuando yo estoy estoy conversando con una persona y con esa persona nosotros tenemos una relación. Y a partir de ese nivel de relación es el nivel comunicativo que yo tengo. Y voy construyendo confianza y ampliando mi capacidad conversacional a partir de la confianza que voy construyendo en esa relación. Y por otro lado tiene que ver que esta comunicación es a la vez verbal, que se llama digital, y analógica, que es lo que yo les estoy hablando de lo no verbal. Adelante, por favor, Carolina. Y acá, miren, es bien divertido esto porque yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nos enseñaron de comunicación, en algún lugar, en el colegio, donde sea. A nosotros nos enseñaron como el monito que está a su izquierda y nos dibujaban como cajitas, ¿sí? Entonces nosotros éramos un receptor, un emisor, y eran como cajitas que se comunicaban y en el medio de las cajitas había como un mensaje que era como una línea y que eso era el ruido comunicacional, ¿sí? Como si nosotros fuéramos cajitas. Nosotros no somos cajitas, nosotros somos personas. Entonces no somos emisores ni receptores, ¿sí? Es como, a mí me pasa mucho cuando acompaño a gerentes que dan esta metáfora de las organizaciones y dicen, bueno, y nosotros que somos un engranaje, ¿no es cierto? Y tenemos que todos andar al mismo tiempo. Nosotros no somos engranajes, no somos cajitas, engranajes, no somos buques. Nosotros somos personas que interpretamos los hechos. Por tanto, tenemos que mirar más bien hacia la lámina que está, el dibujo que está a su derecha. Somos dos personas que estamos hablando con mundos interpretativos. Es decir, yo mientras hablo, yo les estoy hablando a ustedes y ustedes están interpretando una serie de cosas de las que yo hablo y puede estar muy lejano a lo que yo estoy tratando de transmitirles. ¿Por qué? Porque lo que empieza a ocurrir en su cuerpo, en su emocionalidad y en todo lo que trae,
se va mezclando con aquello que yo voy hablando. Entonces a todos nos llegan cosas distintas, nos fijamos en cosas distintas. No es lo mismo que usted haya llegado hoy día a esta pantalla en la que estamos conversando, enojado, furioso, con pena. Eso va a interferir en la capacidad, influenciar más bien, no interferir, influenciar en la capacidad que usted tiene de escucha en este momento. Y va a ver a qué va a escuchar más, a qué va a escuchar menos. Por tanto, si pudiéramos ponerle como un dibujo a esto, es más bien un abismo entre usted y yo. Usted está allá, yo estoy acá y estamos tratando de comunicarnos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poder achicar esa brecha comunicativa. ¿Y cómo se hace eso? Ampliando. El trabajo que tenemos es que usted amplíe su capacidad de escucha en este momento y yo amplíe mi capacidad del habla. Y la capacidad del habla que yo puedo ampliar es escuchándolos a ustedes, ¿sí? Porque en la medida en que yo escucho sus inquietudes, puedo ampliar mi capacidad de habla. Y además nosotros no solo escuchamos, tampoco a mí me gusta mucho este dibujo porque pareciera ser que estuviéramos todo en el cerebro. Y no está en el cerebro, está en todo el cuerpo. Uno escucha con el cuerpo, ¿sí? Con las tensiones corporales, uno escucha desde la emoción, escucha con todo, ¿sí? Y miren, les voy a mostrar allí como ejemplos de ellos. La siguiente, por favor, Carol. Miren, este es como un chiste que lo encontré súper divertido, que es como la diferencia en cómo se comunican los hombres y las mujeres. Entonces miren allí, y es bien interesante, podemos o no estar de acuerdo, pero es bien interesante cuando una mujer mira a otra y le dice hola, y en todas las cosas que se fija, ¿no? Entonces no es solo un hola, es como estás, mira tu ropa, ¿no es cierto? Ay, qué bueno, nosotros decimos, ay, qué bonito esto que te compraste, oye, estos son nuevos zapatos, ¿qué te pasó aquí? ¿Sí? Y el hombre más bien lo que aparece en este chiste es hola, solo desde los ojos. No estoy diciendo que esto sea así, pero sí lo que les quiero mostrar es que uno se comunica y conversa desde todo el cuerpo. La siguiente, por favor. Y esto también aparece como una parodia. La forma en que tenemos de conversar desde el género es súper distinta. Entonces, cuando nosotras hablamos entre mujeres, está todo este enredo, ¿no es cierto?, que hay ahí, y nos vamos dando vueltas, ¿sí? Y en los hombres aparece esta cosa así como bien vertical, ¿no? Y tiene que ver con que nosotros desde la cultura también fuimos construyendo formas de conversar y formas de emocionarnos. Yo les decía en el primer webinar que culturalmente y que se fue afectando allí la biología, los hombres tienen más repertorio para ser rabiosos que para llorar, por ejemplo, ¿sí? Y las mujeres, cuando tenemos que estar rabiosas, nos vamos rápidamente a la pena y nos cuesta sostener la rabia, ¿sí? Entonces, en esto también biológicamente y culturalmente nos pasa que la forma que tenemos de conversar es súper distinta. La siguiente, por favor. Y acá les quiero mostrar ya el detalle de los componentes de la comunicación. Y acá vamos a ver esto que yo les estoy diciendo. Por un lado, el lenguaje, ¿no es cierto?, verbal. Hay estudios que hablan que solo el contenido de lo que en este caso yo estoy hablando, a la otra persona le llegan un 7%. En cambio, el lenguaje no verbal, el peso que esto tiene es un 93%. Entonces, hagámonos cargo del 93%, ¿no? ¿El 93 qué es? Las emociones, la corporalidad, los estados de ánimo, ¿no es cierto? Nuestras posturas, los movimientos faciales, la proximidad, los gestos, la rapidez, ¿sí? A mí me pasa mucho cuando acompaño a directoras que a veces tienen como un gesto muy resolutivo, ¿sí? Esto se llama una disposición corporal de liderazgo de la resolución. Entonces los cuerpos van hacia adelante, ¿sí? Y cuando hablan, hablan rápido, ¿sí? Y desde ese lugar, como hablan rápido y el cuerpo está hacia adelante, les cuesta mucho parar y mucho escuchar. En sesiones de coaching, yo les digo ya, mira, vamos a conversar, pero por favor baja los hombros. Vamos a partir hablando y baja el ritmo conversacional. Te pido que hables lento. Estamos aquí, ¿sí?
Ponte bien en la silla, ponte un poquito hacia atrás. Imagínate que estamos simplemente en una gran conversación. Y claro, y cuando el cuerpo cambia y de alguna manera el ritmo cambia la forma en que tengo de hablar, porque me empiezo a conectar más emocionalmente, ¿sí? Entonces, y el lenguaje como acto, sí, como contenido, tenemos por un lado la escucha, que debiese ser el 50%, hablar el otro 50%, y ahí hay un gran ámbito que podemos ir profundizando, que no es el caso de ahora, tiene que ver con qué significa escuchar, ¿no? Nosotros percibimos, el escuchar es percibir más interpretar. Entonces yo no solo escucho el contenido, percibo la relación, percibo, ¿no es cierto?, la emocionalidad del otro, el contexto en el que me está hablando, la corporalidad, y luego interpreto. No solo percibo, ¿no es cierto?, lo que aparece desde el lenguaje, es cuánto soy capaz de percibir la inquietud del otro, el contexto, la relación, el cuerpo, el lenguaje, etc. Y también allí tiene que ver cuánto es mi capacidad de indagar y hacer preguntas, o cuánto tengo mi capacidad para proponer y decir y dar respuesta. Eso. La siguiente, por favor. Y acá, como les decía, vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con las emociones, ya con este lado más del 93%. Y el 93% uno de los temas está relacionado con las emociones. Entonces yo me comunico, hablo, escucho desde una emoción básica, ¿sí? Las emociones, tal como lo dije en la primera sesión, nos ocurren, ¿sí? Y vamos a hablar de 6 emociones básicas que están allí como en las caritas de las personas. Está la rabia, ¿no es cierto? Este es el modelo de la Susana Bloch, del Alba Emoting, por si lo quieren revisar. Tenemos estas 6 emociones básicas que son el miedo, ¿no es cierto?, que está arriba con la señora de lente, la rabia, que está abajo, ¿sí?, la que aparece allí, la ternura al medio, la alegría, el erotismo y la tristeza. Esas son las 6 emociones básicas que luego se van mezclando, ¿sí? Entonces yo hablo a partir desde esa emocional. No es lo mismo hablar desde la rabia, donde mi acto del lenguaje aparece más bien como el reclamo, a que yo, por ejemplo, hable desde la alegría y la ternura y por tanto puedo hablar desde la celebración y puedo decir gracias. Yo no puedo, por ejemplo, decir gracias cuando estoy enojado. No puedo decir te amo cuando estoy enojado, ¿o no? No puedo, no me aparece en el lenguaje. Y no me aparece porque no está la emoción disponible, ni tengo el cuerpo disponible para hacerlo. Entonces es la emoción la que abre la posibilidad del lenguaje o la cierra, ¿sí? Entonces cada una de las emociones que nos van ocurriendo van generando un tipo de lenguaje. Y entonces si yo quiero, por ejemplo, poner límites, como les decía la otra vez, tengo que poder decir no basta, y ese no basta tiene que ver con la rabia. Entonces son las emociones las que abren o no ciertas conversaciones. Yo no puedo tener una conversación difícil si estoy enojado. No puedo y tengo que asumirlo. Tengo que esperar que se me pase la rabia, o puedo hablar de la rabia que me da, más que desde mi rabia, puedo hablar de la rabia que me da para tener esa conversación difícil. La siguiente. Entonces, desde allí, esta es una pregunta. Yo sé que todo este webinar es hacerles muchas preguntas porque quiero que se vayan con muchos cuestionamientos de cómo está su capacidad conversacional. ¿Desde qué emoción de estas 6 suelo conversar regularmente? Que me es muy fácil conversar. Mira, yo siempre converso, soy más rabiosa porque tengo un repertorio rabioso, mi familia fue así, entonces desde ahí rápidamente me sale la rabia. Me cuesta hablar desde la ternura, ¿sí? Me cuesta hablar desde la liviandad. Yo suelo ser súper grave para hablar. ¿Cuál es mi repertorio conversacional en las emociones? Y quiero ya terminar con estas 3 láminas que tienen que ver más bien como hacia dónde, si pudiéramos hablar como de ciertos consejos o de cierto lugar que yo los invito a estar en relación a esta crisis y a la pandemia.
es desde dónde queremos conversar o desde dónde yo me puedo poner en esta situación de crisis. Y acá lo que dice es, ¿qué pasaría si yo viviera la pandemia desde la respuesta, desde la proposición, como hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan que habían dos? Una es la indagación o la proposición. Y vivir la pandemia desde acá es que dice, comenzamos a darnos cuenta que no hay roca o que la que creemos que lo son, cuando nos apoyamos en ella, parecieran venirse abajo y no ser capaces de sostenernos. Cuando encaramos esta experiencia, cuando no sabemos dónde encontrar el sentido, quien ha llevado entonces la vida por el camino de la respuesta, ¿no? De la proposición, se suele descubrir desarmado y no saber qué hacer. Vive la crisis con la sensación de naufragio. Lo que antes lo sujetaba y era duro, ahora pareciera hacerse agua. ¿Poseía respuesta o mis respuestas me poseían, no? Acá en la crisis uno se puede dar cuenta de cuántas respuestas uno estaba apoyado en la vida, porque las respuestas que teníamos se nos disolvieron, nos agarramos de algunas respuestas que ya no, hoy día no nos sirven, y si en realidad yo estaba súper cargado en esas respuestas y no las quiero soltar, me siento en naufragio, no sé de dónde agarrarme, porque mis respuestas eran muy, me estaban poseyendo, ¿no? Como esta era mi identidad, las respuestas que yo soy, y la pandemia lo que hace es suelta, tienes que construir otra. Entonces tengo dos opciones, o tratar de mantenerme en las respuestas que yo quiero, que no me va a permitir ninguna flexibilidad ni avanzar, o la siguiente que aparece acá, que es vivir desde el lugar de la indagación. Entonces, quien por el contrario está acostumbrado a caminar por la senda de la indagación, se encuentra al menos mejor equipado. Ello no logra evitarle las crisis, pero lo provee de mejores herramientas para enfrentarlas. Desarrolla la búsqueda de nuevos sentidos, referentes interpretativos, desde los cuales volver a sostener su existencia. O sea, me perdí, tenía ciertas respuestas y ciertas proposiciones, las suelto, pregunto, escucho, indago, y las vuelvo a buscar, y veré cuando lleguen y vuelvo, ¿sí?, a poder flexibilizar aquello que yo pensaba de cómo era la vida, de cómo era mi vida. Y acá les estoy mencionando no solo en términos generales, sino que busquen aquellos dominios, aquellos espacios de su vida que quizás no quieren mover sus respuestas. A veces hay ciertos dominios, ¿no? Yo digo, mira, quizás el tema de cómo ser padre no lo quiero mover, yo estoy situado en cómo las respuestas que hay allí y no quiero indagar allí. Y su hijo se va a encargar de que usted las indague, por sobre todo, ¿sí? Entonces, ¿en qué dominio yo me siento más afirmado ciertas respuestas y no las quiero mover, y en cuáles soy capaz de indagar? Y acá quiero terminar con los tips. Quiero darles algunas invitaciones más que tips en este tiempo. Primero, cuando hablamos de conversar, estamos hablando de conversar cara a cara. Yo sé que no estamos hoy día para conversar cara a cara, pero ojalá conversemos así como estamos ahora, que nos podamos ver. No chatee, porque muchas de las conversaciones difíciles y valientes se están trasladando a los chats. O sea, yo empiezo a tener conversaciones conflictivas, ¿no es cierto? Y tengo que resolver asuntos pendientes con mi pareja, con mi jefatura, con mi hijo, y empiezo a hablarlas por WhatsApp. Y el WhatsApp no está hecho para tener conversaciones. El WhatsApp fue creado para coordinar acciones. Lo que pasa es que nosotros lo empezamos a convertir en un espacio que no está hecho para eso. Eso primero, como quizá conversar, converse con la cámara encendida, llame por teléfono, ¿sí? Porque si no se convierte como en un espacio más bien de que yo evito conversar, entonces whatsappeo, ¿sí? Tengan las conversaciones valientes pendientes, las tenemos acá en lo privado, en la cabeza, ponga el cuerpo y vaya a tener esa conversación pendiente. Hoy día, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Escúchese primero usted mismo, su cuerpo, su lenguaje, la emoción, indague, escuche y escuche la inquietud de esa conversación. A veces cuando nosotros nos ponemos a hablar y le queremos contar algo al otro, llegamos y como que vomitamos y hablamos y no estamos viendo si el otro tiene la inquietud de hablar, ¿sí? Entonces nos estamos hablando a nosotros mismos, no estoy haciéndome cargo de la inquietud del otro. O a veces le cuento algo que el otro no estaba preparado para escuchar todavía, entonces tengo que indagar, ¿sí? Escuche
escuche simplemente para escuchar y no para hacerse cargo, ni resuelva. Y mejore su habla escuchando. Cuestione y cambie sus relatos, sus proposiciones. Atrévase a ampliar su repertorio emocional en la conversación. Y este es el momento de construir conversaciones significativas, que construyan identidad. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Porque hoy día tenemos los espacios, dada la crisis, dado que estamos resolviendo temas existenciales, personales de nosotros mismos, estamos con las familias en las casas. Este es el momento para que nos sentemos a conversar y a conversar aquellas cosas que no quisimos conversar. Y este es el momento para hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cuidado, escuchando, parando. Las conversaciones son de a poco también. No se tiene que resolver todo en una misma conversación, ¿sí? Uno puede ir como de a poquito conversando y escuchándose. Eso. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría recordarles que pueden ingresar al chat en la parte superior derecha, que está marcado con morado. Vamos a poner una imagen para poder ayudar a realizar, exacto, gracias. Entonces, donde está marcado con morado, ustedes ingresan al chat y en la parte inferior abajo, donde está marcado con verde, ustedes pueden hacer sus preguntas. Acuérdense que nosotros estamos constantemente monitoreando el chat y moderando las preguntas, por lo tanto existe alguna posibilidad en que ustedes no las vean directamente, pero las estamos recibiendo. Claudia, ¿te parece que comencemos con las preguntas? Por supuesto, a mí me encantan las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo genero un lenguaje en común dentro de mi comunidad? ¿Y qué será el lenguaje en común? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Es difícil. ¿Qué será un lenguaje en común? Yo creo que podemos pensar en un... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Se me viene principalmente cómo construimos un lenguaje compartido, ¿sí? Yo creo que a eso se refiere. Compartido. Y construir un lenguaje compartido tiene que ver con cómo vamos de alguna manera teniendo los mismos marcos para poder conversar. Entonces yo puedo ponerme de acuerdo y decir, mira, hoy día vamos a conversar cómo nos sentimos, ¿no? Entonces yo voy trabajando una forma de conversar que es a partir de la emocionalidad. Y vamos generando una conversación en común allí, ¿sí? Los lenguajes compartidos en las escuelas tienen que ver con poder reunirnos y poder decidir de qué vamos a conversar, ¿sí? Y en esto de qué vamos a conversar, que uno dice, pero es que no tenemos tiempo para conversar. Sí, pero es que la conversación va requiriendo muchos espacios. Entonces puede ser que no tiene que ver solo con el tiempo, el gran tiempo para conversar que no tenemos en la escuela, sino que tiene que ver con mi calidad conversacional. Yo puedo tener 3, 5, 10 minutos y puedo entrar en una conversación directa, profunda, franca, donde yo puedo hacer una pregunta que tiene que ver como, por ejemplo, ¿cómo me siento hoy día? O ¿qué es lo más difícil que me ha costado hacer en la pandemia? Y entro en esa conversación con una pregunta, 3 minutos yo puedo hablar. Y ahí empiezo a compartir, empiezo a generar un lenguaje compartido, porque voy teniendo espacio y me voy dando ciertos tiempos y espacios dentro de mi habitualidad que van marcando conversaciones profundas, ¿sí? Por allí yo creo que puede ir la respuesta. De todas maneras, muchas gracias, Claudia. La segunda pregunta es de Raúl Matus y nos pregunta, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar en nosotros para que la comunicación sea efectiva? Gracias, Raúl. La otra vez también preguntaste, viste que yo todavía tengo la memoria. Mira, principalmente son las cosas que yo he ido mencionando. Primero tiene que ver con la capacidad de escucha, la habilidad de poder escucharnos y yo te diría, primero contigo mismo.
Entonces, yo ahí te devuelvo la pregunta, ¿cuánto te escuchas? Y en esto de que me escucho, yo no estoy hablando solo de la rumiación que tenemos siempre, porque nosotros somos seres muy rumiantes y siempre estamos pensando, sino más bien es cuánto te escuchas, por ejemplo, tu cuerpo, cómo está mi cuerpo hoy día, cómo están mis emociones, en el segundo plano, cómo emocionalmente estoy y cuáles son mis pensamientos respecto a distintos temas. ¿Sí? ¿Cuáles son mis interpretaciones? ¿Cuáles son aquellas interpretaciones que son más grandes en mí, que son más flexibles, cuáles son más livianas? Pero la capacidad conversacional se juega en la conversación con el otro. Entonces el otro me activa mis propias interpretaciones, me activa mi propio cuerpo y mi propia emocionalidad. Entonces primero es que me tengo que escuchar, porque yo puedo estar en una conversación difícil. A mí me pasaba mucho, a propósito de que tú eres hombre, hay mucho director de escuela con el que yo trabajo que me dice que se enoja mucho cuando empiezan las conversaciones difíciles con los docentes. Entonces él me dice, en general me dicen así como, mira, yo de verdad lo que me pasa es que yo llego a la reunión, voy a dar feedback, quiero tener esa conversación difícil con ese docente que no ha cumplido en un montón de cosas y la voy a tener y él empieza a hablar y yo no puedo. Yo me enojo. Y finalmente termino o retando o me quedo callado para llevar la fiesta en paz, esto que les digo. Y la conversación no llegó a ningún término, fue una pérdida de tiempo. Porque la conversación tiene que tener resultados, o sea, aquí estamos hablando de efectividad. Entonces, lo primero que yo les digo, a partir de lo que tú dices de tu pregunta, es desarrolla la habilidad para escucharte. ¿En qué momento te empiezas a enojar? ¿Cuándo el cuerpo se te pone tenso? Mira, es que cuando el profesor empieza a decir, ya, ¿y qué te empieza a pasar? Es que se me suben los hombros, empiezo a sentir como sudor, las manos empiezan como en el puño y empiezo a mirarlo fijamente. Ya, ¿y qué es? Y allí, en tu cuerpo, ¿qué es eso? No, es que eso es rabia, y ahí es rabia. ¿Y qué pasa por tu cabeza? Lo que pasa por mi cabeza, y me lo empiezan a detallar. Entonces, lo que pasa por mi cabeza es que yo quiero que él cambie eso que está pensando. Y además yo creo que esta es la conversación para que él cambie todo de inmediato. Entonces yo le devuelvo y le digo, pero tú te das cuenta de que cuando te escuchas lo que quieres hacer es como una tremenda expectativa, ¿no? Como que cambiar, que él cambie todo lo que está pensando. Entonces eso tiene que ver con escuchar mis propios pensamientos, mi propio cuerpo, mi propia emoción, para mirar cómo me estoy comunicando. Y después lo que puedo hacer es desarrollar mi capacidad de preguntar en vez de intervenir tanto, de hacer preguntas difíciles, de poder decirle a ese profesor, a ver, cuando parte la conversación, ¿qué cosas te cuesta hacer? De inmediato. Mira, vamos a hablar y te voy a pedir que estacionemos lo que tú sabes hacer afuera de esta conversación, porque eso ya lo sabemos. Vamos a partir hablando, ¿qué es lo que te cuesta hacer? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da rabia? Y parto con una conversación, con una pregunta. Y cuando él va hablando, yo vuelvo a hacer otra pregunta y voy indagando para entender. Entonces la habilidad de hacer preguntas, de escuchar y hacer preguntas, es la que va a mejorar la comunicación. ¿Sí? Y leer, por supuesto, el cuerpo, la emoción del otro. Porque si el profesor también se está enojando, yo tengo que ser capaz, ¿no es cierto?, de llevarlo hacia un lugar donde podamos conversar. ¿Sí? Eso. Excelente. Gracias, Claudia. Bueno, nos llegaron muchísimas preguntas, así que esperamos poder contestar la mayoría dentro del tiempo posible. Otra pregunta, Claudia. ¿Las habilidades blandas influyen en esta creación de lenguaje? Es que las habilidades blandas son, si yo lo pudiera poner en esta explicación que les estoy dando, son todo el 93% que yo les puse ahí. Es toda la parte emocional, corporal, facial, postural, la gestión emocional, todo eso es lo que se ha llamado comúnmente blando y que de blando no tiene nada porque finalmente es como el centro de todo esto. Yo les decía la otra vez, es el recurso estratégico. Entonces, claro, tiene que ver con eso.
con la capacidad que sé relacionarme, con la capacidad, mi gestión emocional. Todo eso es lo que se haya denominado habilidad blanda. Gracias. Aquí hay una pregunta enfocada en los niños, Claudia. La pregunta dice, ¿niños y niñas con altos niveles de vulnerabilidad se ven perjudicados en su capacidad conversacional? Esa es una pregunta. Y la segunda que te hace dentro de la misma pregunta, ¿y qué podemos hacer para nivelar? A ver, yo les dije la otra vez, yo no soy experta en infancia, pero sí lo que se me viene de responder no tiene necesariamente que ver con la vulnerabilidad, ¿ya? Sino más bien con los repertorios emocionales y conversacionales que todos nosotros traemos desde niños, ¿ya? Si yo les digo, les hiciera este ejercicio y me encantaría verlos porque no veo ninguno. Si yo les dijera, miren, cierren los brazos, ¿sí? Entonces yo les hiciera el ejercicio, a ver, cada uno cruce los brazos. ¿Sí? Entonces ya, a ver, hagámoslo de nuevo. Cruce los brazos. Ya, suelte de nuevo. Cruce los brazos. Ok. Y ahora suelte los brazos y trate de cruzarlo de la manera opuesta, que no es como suele hacerlo. Entonces trate de hacerlo. ¿Sí? Es muchísimo más difícil. Es muchísimo más difícil. ¿Y saben por qué es difícil? Porque nosotros tenemos repertorio para todo, para absolutamente todo. Nosotros tenemos repertorio incluso hasta para cruzar los brazos. Tenemos repertorio de cómo hablamos, de cómo nos movemos, de cómo nos emocionamos, de cómo escuchamos, de cómo conversamos. De todo tenemos repertorio. Venimos construyendo nuestros repertorios desde nuestra temprana. Entonces traemos y construimos con la familia y con el entorno, no solo con la familia, con el entorno, un repertorio emocional y un repertorio conversacional. Y si el repertorio emocional y conversacional es pobre, y me refiero pobre al tema de cuánto es amplio o chico, ¿sí? Y eso tiene que ver con las condiciones de cada familia. Uno también ve, y a mí me ha tocado ver en muchos espacios de niveles socioeconómicos altos, por ejemplo, que las capacidades conversacionales también son pobres, ¿sí? Emocionales son pobres, porque nadie habla de lo que les pasa, ¿sí? En esa familia, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con cuánto he podido expresarme, cuánto he podido comunicar, cuánto fui escuchado, cuánto fui acompañado, cuánto me enseñaron, ¿sí? Me modelaron en las emociones. Y el tema es que yo les decía la otra vez, somos todos bien analfabetos emocionales. Vivimos como en un coma emocional, porque no sentimos, porque hemos estado como guardándonos todo esto, y también ocurre a nivel lingüístico. Estamos súper formateados para dar respuestas y no para escuchar, ¿sí? Entonces a los niños les pasa exactamente lo mismo, vienen con repertorios conversacionales de sus casas, vienen con repertorios emocionales de sus casas, del barrio, etcétera, etcétera, pero nosotros también tenemos los nuestros. Entonces puede ser que un niño a mí me muestre un niño súper rabioso, súper rabioso y con una capacidad conversacional del reclamo, que es lo que hace siempre es quejarse, reclamar, romper, pero resulta que se conecta conmigo como profesor o profesora porque yo no soporto la rabia. Entonces no sé cómo hacer eso y no soporto que el niño se ponga así, porque además mi repertorio emocional y conversacional es que desde chico me dijeron pórtate bien, ¿sí? Y sé obediente. Entonces yo no soporto a los niños que no se portan bien. Y entonces el tema no es con el niño, el tema es conmigo. Es como yo me hago cargo y nuevamente me escucho yo, leo al niño, ¿sí? Y cuando leo al niño y me escucho yo, puedo movilizar y mover mi emocionalidad y mi conversación para ser más efectiva. Entonces, si quieren nivelar, primero escúchense ustedes mismos. Así van a lograr nivelar, para saber qué es lo que les pasa a ustedes. Eso. Muchas gracias, Claudia.
La siguiente pregunta es de Isabel. Isabel te pregunta, ¿podrías dar un ejemplo de pobreza conversacional en liderazgo? Ya, es una súper buena pregunta. Mira, en general lo que yo he visto de conversaciones chicas en las escuelas son conversaciones, primero, que tienen mucho que ver con solo coordinar acciones. Donde se pierden las escuelas y los equipos directivos son en conversaciones administrativas. Si yo voy a un consejo de profesores, hagan el ejercicio de medir la capacidad conversacional y la calidad conversacional de un consejo de profesores. Y yo les voy a contar algunos ejemplos de lo que yo he visto. He visto consejos de profesores que son estos que le llaman consejos de conducta. Entonces lo que hacen es que los profesores jefes pasan como hablando de cada uno de los niños. Entonces mira, Juanito, Pepito, que es así, que tiene esta anotación, esta otra anotación, y viene otro profesor y dice, ah, sí, yo también vi esto, yo también vi esto, y después viene la carga de convivencia y dice, sí, yo también, y empiezan como a hacer un listado de todos los niños que tienen mala conducta y es como un checklist de los niños. Pero lo que ocurre ahí es que son solo respuestas, solo posibles afirmaciones, porque ni siquiera son hechos, son como interpretaciones que agrandan las interpretaciones de otros profesores, porque los profesores que no sabían de esos niños, además ya como que los empiezan a conocer a partir del discurso de otros profesores. Y ahí es como un checklist, y mira, y esto, y coordinamos acciones, ya, y con este hay que hacer esto, y con este hay que hacer esto otro, y esa es la conversación. No hay nada más. Allí no se generó ningún otro mundo posible. No hay reflexión sobre mi propia práctica, qué estamos haciendo, cómo impacta en mi clase, esa conducta de los niños, qué está pasando, cómo lo puedo ver desde cuarto básico, qué ha pasado con la profesora de quinto, cómo ha visto cuarto, cómo entregó tercero a cuarto a los niños, qué fue pasar. No hay ningún tipo de conversación generativa. Las conversaciones pobres son las conversaciones que se quedan ancladas en ciertas interpretaciones fijas que no nos permiten avanzar ni reflexionar, que lo que hacen es tranquilizarnos, y de eso está lleno en la escuela. Entonces yo voy a un consejo de profesores y el equipo directivo lo que hace es que empieza con un acta a decir cosas, ¿sí? Entonces mañana el día de, ya después vamos a celebrar tal cosa, después vamos a hacer esto, acuérdense que tienen que entregar. Esas cosas las podemos, todo lo administrativo nosotros lo podemos enviar por correo, ¿sí? Y entonces el consejo se transforma más bien en un monólogo del equipo directivo o de algunos profesores que no permiten generar reflexión, ¿sí? Ni diálogo, ni profundizar. Y ahora nos vamos con la última pregunta, Claudia, que la realiza Ignacio. ¿Cuál es el rol clave que debe tener un líder para mantener una buena comunicación? A ver, tal como les expliqué la vez pasada, más que un líder, ¿sí? Y más que el equipo directivo, somos todos los que nos hacemos cargo de esto, todos. El líder, más bien, es esto que yo les mostraba la vez pasada, que es el ejercicio de liderazgo, más que una persona, es una acción que yo decido hacer. Entonces, en ese sentido, yo tengo que desarrollar en mí, cuando yo quiero movilizar a mis estudiantes, cuando yo quiero movilizar a mis hijos, cuando yo quiero acompañar a otros, yo tengo que desarrollar mi capacidad de escucha para poder entender cómo acompañarlo. Tengo que saber entender cuál es la inquietud del otro, ¿sí? Entonces no es solo un líder, sino que es en mi ejercicio de liderazgo, yo voy acompañando a un otro desde poder entenderlo, ¿sí? Desde poder entender su inquietud, desde dónde interpreta el mundo, entiendo su emocionalidad, su corporalidad, porque la voy leyendo. Entonces, como la voy leyendo, voy pudiendo acompañarlo desde ese lugar para poder contener aquellas cosas que son importantes que él siga sosteniendo, pero para poder tensar aquellas que necesito que mueva, ¿sí?
Entonces tiene que ver mucho con esta capacidad que yo tengo en la conversación difícil de cuánto tenso y cuánto contengo. Entonces, les voy a dar un ejemplo súper concreto. Yo trabajaba con un director que me decía que él cada vez que entraba en la conversación difícil con un profesor, él veía que quería entrar a ese tema y se salía. Entonces, le pasaba con algunas personas, porque no nos pasa con todos, con otros no es muy fácil. Yo estoy en esa conversación difícil y yo les digo siempre esta misma frase. Entonces lo que hace es que tiráis para el córner, le digo yo, como que chuteáis, ¿no? Entonces eso que se venía a trabajar, yo lo tomo y pum, lo tiro para afuera. O me hago el loco. O le doy una explicación tranquilizadora. Y digo, bueno, esto pasa porque sí, sí. Pero ¿qué pasaría si yo me doy cuenta que lo que hago es evadir y lo tomo y le puedo decir al otro, ¿sabes qué? Me cuesta hablar esto contigo y estoy haciendo un esfuerzo ahora porque lo que me pasa es que como que me asusto, pero quiero conversarlo contigo. El exponerse es un acto y es un ejercicio de liderazgo muy importante. Nosotros creemos que el liderazgo se juega en que nunca mostremos lo que nos pasa, ¿sí? Y que seamos este ejercicio del líder así súper fuerte como el superhéroe que no se afecta en nada. Pero ¿qué pasaría si nosotros iniciáramos las conversaciones con otros donde pudiéramos decirle al otro cada vez que iniciamos una conversación difícil, ¿sabes qué? Estoy nervioso, me cuesta. Y el otro lo más probable es que cuando me mire me diga, oye, a mí también venía tan asustado esta reunión, y ahí se abrió un espacio para tener la conversación desde otro lugar. Y puede ser que cuando terminemos la conversación yo le pregunte, ¿cómo te vas de esta conversación? ¿Qué te pasó? No, mira, yo siento que avanzamos en esto, pero me quedé con esto un poco atascado, pero te lo quiero plantear después para que lo trabajemos. ¿Y cómo te vas tú? Mira, sí, alegre, qué rico que hayamos podido conversar eso que veníamos conversando hace tiempo. Entonces yo además expreso lo que me pasa, me expongo con límites, ¿no? Me expongo y luego también puedo chequear cómo termina esa conversación. Entonces tiene que ir mucho con la habilidad de mostrarme, de ayudar a que el otro se muestre y de dar feedback. Muchas gracias, Claudia. Claudia, yo sé que te dije que era la última pregunta, pero en el fondo tenemos una petición. Es una excelente pregunta. ¿Cómo tener conversaciones valientes con jefaturas muy horizontales? Muy verticales. Yo creo que es verticales. Lo más probable. Sí, sí, creo que sí, y yo le voy a agregar no solo jefatura, vamos a hablar de personas verticales, ¿no? Porque todas las preguntas están muy asociadas así como a la jefatura tiene problemas, ¿ya? Y a todos nos pasa lo mismo. Nosotros también nos ponemos muy verticales a veces. Mira, lo primero que te puedo decir es que las conversaciones no son un momento, son un proceso, ¿ya? Y en esto no me quise meter mucho porque, esto tiene, o sea, cada cosa de la que hemos estado conversando podríamos hacerle doble clic y poder entrar, ¿ya? Pero una de las cosas de las que puedo nombrarte es que existen tipos de conversaciones. Y los tipos de conversaciones tienen que ver con que hay conversaciones que nos ayudan a hacernos cargo de aquello que nos pasa y convertirlo en acciones, ¿no? Entonces digo, mira, ¿sabes que me pasa esto contigo? Y podríamos y me pasa esto con un niño, y podemos como explorar qué hacer. Esas son conversaciones que se llaman coordinación de acción, ¿ya? Ahora, lo que ocurre es que cuando las relaciones están medias dañadas o son relaciones muy difíciles, muy tensas, y yo he tratado de conversar con aquella persona que se pone vertical y no escucha, yo en un plano le puedo decir, mira, llevamos harto tiempo tratando de conversar y lo que me ocurre
es que no sé cómo hacerlo. Porque te estoy tratando de decir algo y no lo logro hacer, y no logramos conversar. Y entonces lo que me gustaría que pasara es que quiero tener una conversación contigo que nos permitiera avanzar. Eso se llama conversaciones de posibles conversaciones, que es mostrarle al otro que algo pasa en nuestra interacción que no está permitiéndonos conversar. Pero ese es un lugar para poder hacer, porque yo sé que en este momento tú me puedes estar diciendo, ay, pero es que mi jefa me pueden echar, o es mi jefe y que es súper autoritario y no escucha a nadie, eso no va a ser posible. Entonces yo te puedo devolver la pregunta de que si es verdad, de verdad estás dispuesto a conversar tú. Porque si estás con ese nivel de resignación, de que nada va a pasar, de que la otra persona no va a cambiar, entonces no tengas conversaciones. Porque el estado de ánimo de la resignación es un estado donde yo digo, da lo mismo lo que yo haga, aquí no va a pasar nada. Entonces, si yo estoy en el estado de resignación en vez de la oportunidad y del optimismo, yo no abro ninguna conversación. Porque ¿para qué voy a abrir una conversación si yo no voy a esperar nada de ello? Es como pérdida de tiempo, ¿no? O yo con mi jefatura estoy tan resentida o resentido y tengo tanta rabia por lo injusto de cómo se pone, que si tú no te das cuenta que estás en resentimiento, en vez de como de aceptación de cómo la persona es y cómo te pones tú, tampoco nada va a pasar. Es imposible que yo entre a una conversación grande, generativa, en estados de resignación y resentimiento. Ese lugar no nos conduce a ningún tipo de conversación, ningún tipo de avance. Lo que yo tengo que hacer es darme cuenta que estoy en resignación y decir, ¿sabéis qué? Me doy cuenta que en realidad yo aquí no voy a lograr nada. Entonces ya no es con la jefa, es conmigo. Y decir, ¿y por qué creo que no voy a lograr nada si otras personas lo logran? ¿Qué pasaría si me diera la oportunidad de hacerlo? ¿Con quién más me pongo en resignación en mi vida? Ya, pongámoslo en el caso que sí, que no estás ni resentido o resentida, ni en resignación, y más bien estás como con entusiasmo de que esta relación cambie. Entonces, y estás en ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿cómo conversar desde allí? Que no sea un ataque, que no sea yo hablarle sobre lo mal que tú lo haces, porque ahí está el acto del habla, ¿no? ¿Qué voy a ir a hacer cuando me haces la pregunta? ¿Voy a ir a reclamarle? ¿Voy a ir a pedirle algo? ¿Voy a ir a preguntarle? Son actos conversacionales distintos, porque si quieres ir a reclamar, reclama. Si quieres ir a pedirle algo, pídele algo. Si quieres ir a plantearle una inquietud, pídele, o sea, dile, tengo una inquietud. Pero ten claro cuál es el propósito de tu conversación. Entonces, si quieres ir a pedirle, entonces escucha y pregúntale y dile, mira, me está pasando esto y sé también que tiene que ver conmigo, ¿sí? Porque si no el otro como que se enfrenta en una conversación donde es por mi culpa, ¿no? Y desde ahí nadie va a entrar. Entonces, si tú partes como en esta cosa de, mira, no puedo conversar contigo porque mira cómo te pone, o sea, olvida lo que va a recibir y va a haber una conversación ahí. Pero ¿qué pasaría si hablas desde ti? Y dice, mira, ¿sabes lo que me pasa? Es que cuando tratamos de conversar me pongo nerviosa porque estoy tratando de hablar y no puedo. Y no sé cómo seguir, me entrampo y me pongo nerviosa porque en realidad lo que quiero es que conversemos. Me encantaría que pudiéramos avanzar y conversar desde otro lugar, pero no sé cómo hacerlo. No sé si te pasa a ti. Y lo más probable es que la otra persona te va a decir, sí, es que sé que a veces me pongo súper autoritario. En general, cuando uno es capaz de abrirse y de no culpar, ¿sí? Y de no poner como yo el bueno y el otro el malo, ahí se abre algo. Pero si yo voy a una conversación a ponerlo como malo o mala y yo soy la buenita y el buenito, ¿no? Y no tengo ninguna responsabilidad y voy y le cargo toda responsabilidad al otro, ahí no va a pasar nada. Entonces, primero de los primeros, concientiza tu estado de ánimo, tus emociones y lo que quieres decir, ¿sí?
para luego diseñar esa conversación y ponerte en un lugar más neutro, más cariñoso, más abierto, porque si no, no va a pasar nada. Bueno, Claudia, nuevamente agradecerte por esta tremenda presentación y no solamente esta presentación, sino que los ciclos de webinar que comenzamos a hacer, pasamos desde liderazgo personal, conversamos acerca del liderazgo estratégico para terminar hoy día hablando acerca del liderazgo comunicacional. ¿Quieres compartir unas últimas palabras? Sí, primero quiero decirles que estoy muy contenta de haber participado en estos espacios. Para mí es un honor trabajar para la Fundación. Quiero primero mandarles un saludo a todos los equipos. Yo he trabajado con los equipos de la Fundación y fue una experiencia muy bonita, así que primero les mando saludos a todos ellos y ellas. Y también agradecerle al equipo que ha estado detrás de que esto suceda, ¿no? Como que uno ve una pantallita, pero en realidad hay un esfuerzo y ha estado ahí Carolina, Juan, Alejandro, Virginia, como tratando de que se resolvieran todos los problemas técnicos y entonces como el trabajo que hay detrás de que estemos acá presentes es gigante, entonces le quiero agradecer a ellos porque han sido muy amables y muy amorosos conmigo también. Y por supuesto a Marcela, que es la directora, yo a ella la quiero muchísimo, así que muchas gracias por esta oportunidad, Marcela, y darles un saludo a todas las escuelas que están acá presentes. Espero haber aportado en algo, haber tenido una gran conversación con ustedes, esto también es una gran conversación, que les haya permitido mirar y revisitar ciertas cosas, porque sé que el trabajo que se hace en la escuela, yo trabajo con muchos equipos, sé lo arduo que es y la primera línea que han tenido que ser, así que espero haber aportado un granito a estas 3 grandes conversaciones que tuvimos, así que les vaya bien a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, muchas gracias. Bueno, también les queremos agradecer a todos y todas por su participación, disposición e interés durante este webinar y pedir las disculpas correspondientes por los problemas técnicos que hemos tenido a lo largo de los 3 webinars. Ustedes saben que esto es en vivo, así que hay cosas que pasan y no podemos, que no están bajo nuestro control, hicimos todo lo posible. Estamos muy contentos de que hayan participado desde Puerto Natales hasta Vicuña y Pehuano en la 4ª región. Y con respecto a esta presentación actual, que me imagino que es una pregunta que se están haciendo, ¿dónde va a estar? La van a encontrar en las diferentes redes sociales de la Fundación Educacional Oportunidad. Y dado esto, los aprovecho de invitarlos a seguirnos en Facebook como FUN-oportunidad y en las redes de Twitter e Instagram como en Facebook como FUN Oportunidad y en las redes de Twitter e Instagram como FUN-oportunidad. Y por supuesto, invitarlos a conocer y revisar nuestra plataforma www.oportunidadenlinea.cl, donde encontrarán diferentes estrategias, contenidos y materiales gratuitos utilizados en los diferentes programas de la Fundación. Por último, informarles que les llegará una encuesta durante los próximos días para evaluar esta instancia. Les pedimos poder contestarla a la brevedad. Esperamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos.